Jesús. Amén, amén. Amén. No sé si estamos listos. Ok. Bienvenido, Pastor César. Damos gracias al Señor por su vida y confiamos, ya hemos orado. Creemos que vamos a recibir la palabra del Señor a través de tus labios. Bienvenido, Pastor. Buenos días, amada iglesia. Gracias a Dios por esta mañana, por este momento que nos permite el Señor poder disfrutar de su presencia, de poder estar pendientes de lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Quisiera que, como nuestra pastora ya oró, ya hemos pedido al Señor que nos ayude, que nos guíe, creo yo y estoy convencido que el Señor traerá en esta mañana una palabra a nuestras vidas que edifique nuestra vida. No sé si Sammy me ayuda con el retorno, por favor. Quisiera que veamos un tema que es de mucha relevancia, que siempre lo ha sido, y que nos da a nosotros la ubicación correcta al momento de relacionarnos. Le he puesto a este tema el temor de Dios al relacionarme con la autoridad. Y para eso quisiera que veamos Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, si nos da ahí, hermano Samuel. Y dice el texto bíblico, en la versión Dios habla hoy, dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Al momento de nosotros hablar de autoridad, quisiera referirme a dos términos a lo cual podemos hacer alusión. Durante todo este mes hemos estado viendo lo que es el temor de Dios en diferentes áreas, cómo nos relacionamos. Llegamos a la conclusión de que es el principio de la sabiduría. O sea que todo hombre que quiera ser sabio tiene que tener el temor de Dios en primer lugar como una base para poder adquirir sabiduría y conocimiento. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, nosotros estamos hablando de el respeto, la consideración, la reverencia que se tiene a la presencia de Dios. Y para entender esto, es necesario siempre tener presente tres atributos de Dios que no pueden ser para ninguno más porque solamente Dios los posee. Y esos atributos son omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. ¿Por qué estos tres atributos? Porque ningún ser humano puede tener estas tres capacidades: de estar en todo lugar, de saber lo que alguien piensa y de tener el poder suficiente como para poder transformar o ejercer el señorío y sobre todo hacer las cosas como le place. Entonces, cuando nosotros hablamos de temor de Dios, créeme que cuando usted es consciente y en su interior está consciente usted de que Dios de que Dios lo escucha, de que Dios sabe lo que usted está pensando y lo que usted va a hacer. Cuando usted es consciente de la presencia de Dios, usted comienza a temer a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene respeto a su presencia. Entonces usted está solo y usted no puede estar mirando cualquier cosa. Usted está en algún momento de relax y en su mente usted no puede estar dándole libertad a su imaginación para pensar cosas que van a ofender a Dios. Cuando usted está pensando en aquello, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que están dentro de usted le da a usted esa capacidad para discernir y ubicarse, saber que usted está haciendo mal o está haciendo daño a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando usted ya hizo daño a la presencia de Dios? Si solo quedara ahí la relación con Dios, sería un daño terrible para nuestras vidas.
Entonces, el apóstol Fernando hace unas semanas, unos días atrás, él habló acerca de lo que era la doctrina de arrepentimiento. Y la doctrina de arrepentimiento es una doctrina, como nos enseñaba, que es constante y eterna, que la debemos nosotros de poner en práctica todos los días de nuestra vida y a cada momento. ¿Por qué? Porque es la única manera, y si nosotros vemos en el libro de Hebreos, es una de las 6 doctrinas bases fundamentales para el desenvolvimiento en la relación con el Señor. Esta doctrina de arrepentimiento, que es cambiar manera de pensar, es una de las doctrinas que nos da la oportunidad de siempre mantener la comunión con Dios. Recuerdo, fue un ayuno, y ahí nos enseñaba de cómo, a través de esta doctrina, uno no deje que las faltas que uno comete se acumulen y son un impedimento para con nuestro Dios y luego nos llega a taponar a tal punto de que no puede fluir la presencia del Señor. Entonces, la doctrina de arrepentimiento es importante. Usted falló, confiese el pecado y el Señor restaura su vida, restaura la relación. Ahora, eso le dije 2 términos. Lo uno que era el temor el temor del Señor, el temor reverente a su presencia. Ahora, ¿qué es autoridad? Que es las 2 cosas que vamos a conectar en esta mañana para poder tener un mejor entendimiento y a la luz de la palabra poder entender y comprender cómo debemos de relacionarnos con nuestras autoridades. ¿Qué es la autoridad? Voy a leerle un concepto. Es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo o oficio el derecho para dar órdenes. Una autoridad da una orden. Una autoridad dice, hágase esto, hágalo de esta manera, de esta forma. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro lado, ser obedecido. Si usted ejerce una autoridad en cualquier ámbito, usted va a dar una orden y lo que se espera a eso es que se obedezca. Entonces, las órdenes, creo que dependiendo del lugar donde usted se encuentre asignado, usted emite una orden, pero la otra parte es de que usted también está bajo autoridad y usted tiene que recibir órdenes y lo que debemos de hacer nosotros es obedecerlas. Ahora, la autoridad se manifiesta en líneas de mando. Por ejemplo, en la parte empresarial siempre hay un directorio y en el directorio hay un presidente. El presidente es la voz del directorio. Luego va a un nivel ejecutivo donde está un gerente y un equipo de servidores que lo que hacen es recibir órdenes para luego pasarlas a una parte que se llama operativa, en donde son los que ejecutan o son los que propiamente hacen la orden que el ejecutivo las da. Si hablamos de un hogar, hablamos de que hay autoridad. Padre, está la madre en orden, ¿no? Y luego vienen los hijos. Si hablamos de la parte gubernamental, en las diferentes funciones del Estado, activa, está un presidente, un vicepresidente de la República, y está en gabinete de ministros, y la orden va así, y debe de ser ejecutada. Ahora, hablemos nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos una autoridad en la cual hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo da una orden, en la parte, lo que es eclesial, servicial, como es la iglesia en sí, como le hablo como un organismo que tiene vida, pero que tiene líneas de mando y tiene funciones en cada cargo. ¿Qué es lo que sucede? Hay también una línea de mando, como decir la pastoral, los liderazgos, los asistentes, y están hermanos que están para qué, para hacer o hacer que las órdenes se realicen o
funcionen. Entonces, como usted se da cuenta, la autoridad está presente en todas nuestras relaciones interpersonales. Usted es un estudiante, tiene una autoridad en el colegio, en el aula, que es su maestro. Ahora, entender esto es vital, ya que nos sirve para vivir en paz y agradar al Señor nuestro Dios. Ahora, el texto que nosotros leímos hace un momento dice que no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Quiere decir que el presidente de la República, que los asambleístas, hablemos de parte gubernamental, hablemos en la parte de gobierno de iglesia, pastorado, apostolado, son puestos por Dios. Y a veces nosotros no coincidimos o empatamos con el criterio de ciertos líderes y eso crea conflictos en nosotros. Y cuando nosotros no entendemos esto, pensamos que la gente está equivocada y que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Ahora, si profundizamos un poco más, estamos hablando de cosas que se van manifestando, se manifiestan al momento en que estamos relacionados con una autoridad. Y hay dos cosas. Lo primero que es la sujeción. ¿Qué será la sujeción? Dice un concepto del diccionario que es someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Pero también está la otra parte que es la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Es la acción de someterse sin cuestionarlo a la autoridad o a la voluntad de otra persona a la que las circunstancias imponen. En otras palabras, cuando yo recibo una orden, uno, lo hago, sujeción. Dos, ¿cómo lo hago? Sumisión. Entonces, al momento en que una de estas dos cosas falla, estamos hablando de desobediencia ante la autoridad. Y cuando una persona no acata la orden de la autoridad, está desobedeciendo. A eso se le conoce como rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es lo que se revela contra el poder o autoridad, la orden, el mando. Y esto nosotros nos puede llevar a una rebelión. ¿Qué es eso? Que ya es el levantamiento en sí contra una autoridad o gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Entonces es importante saber lo siguiente. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe reconocer autoridad? Ahora, no hablo del reconocimiento manifiesto por el poder de Dios, sino por el cargo en sí. En alguna ocasión, yo recuerdo hace años, yo estuve predicando para un servicio de jóvenes en la iglesia donde yo recién inicié. Y terminé yo de predicar, bajé y se me acercó una persona adulta y me dijo, hermano, perdóname. Y yo le digo, yo no lo conocía, yo no sabía quién era. Y le digo, ¿pero de qué quiere que le perdone? Dice, cuando te nombraron para que tú subas a predicar, yo dije, dijo él, ese flacuchento va a predicar. ¿Qué va a enseñar ese? Y ese día el Señor le plació usarme y Dios habló a la juventud a través de mi vida. Y él se bajó y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, yo le mal. No hablo de esa autoridad. Hablo de la autoridad que cuando usted va a una casa y dicen, ese es el padre del joven, tu amigo, y usted dice, ¿cómo está? Buenos días. Usted no dice, ¿qué fue? ¿Cómo está? No, no. Para yo relacionarme con la autoridad, yo tengo que tener un lenguaje apropiado. Tengo que tener las palabras que van a tocar el corazón y van a establecer límites siempre. Y esas palabras son de respeto. ¿Cómo está? Buenos días. Usted, no tú. Tú a tus amigos. Usted a todo aquel que usted no conoce. Cuando usted quiere relacionarse y comenzar bien una buena relación con una persona, usted tiene que mantener ese orden. Ahora, otra pregunta, ¿usted honra a las autoridades? ¿Hablas de ellos por detrás? Te tienen que repetir muchas veces lo que tienes que hacer o atiendes al pedido de tu jefe, de tu pastor, de tu líder, sin reclamos o excusas. ¿Eres obediente a lo que te mandan a hacer? Entonces, si hablamos de todo esto,
estamos hablando de qué? De la rebelión en sí, que es lo contrario a qué? Al obedecer a la autoridad. Cuando uno no acepta autoridad, cuando uno dice, yo no acepto lo que mi padre me dice, yo no acepto lo que mi jefe me dice, yo no acepto lo que el pastor dice, tan mal en esta iglesia, yo siempre digo algo, si no estás conforme en ese lugar, ándate. ¿Para qué estás ahí? No ubica, estás desubicado. Mire, yo trabajé durante muchos años en un hotel y le cuento algo, había un joven que estuvo trabajando en una posición que siempre iniciaban por esa era limpieza o steward, que es en cocina, donde limpiaban las vajillas, todo. A él se le hizo la propuesta de que vaya a otros puestos donde iba escalando una mejor posición. Gente que comenzó con él y el tiempo que él ya iba en la empresa, más de 17 años, ellos ya estaban como en otras posiciones como recepcionistas, jefes de departamento, y él seguía todavía como una persona haciendo lo que comenzó a hacer desde el inicio. Vivía amargado, tenía una amargura terrible, criticaba todo, y personal nuevo que llegaba a ese lugar, él lo cogía a cargo, lo envenenaba, le metía yo le llamaba eso un cáncer laboral, hablaba mal. Un día me indigné y yo le dije, porque escuchaba la conversación, le dije, disculpa que me metas, ¿por qué mejor no renuncias y te vas? Me dijo, no, ¿qué le voy a regalar los años de mi vida a la empresa? Entonces cállate la boca, no hables mal del lugar donde a ti te pagan, del lugar en donde tú estás trabajando, del lugar en donde a ti te están dando la oportunidad para desempeñar una labor y a la vez recibir una remuneración. Entonces, eso es un problema. Recuerde que la rebelión fue la caída o la causante de la caída de Satanás. Y quiero rápidamente compartir bíblicamente de que el rebelde no reconoce autoridad. Usted ve a alguien que dice, no, yo no creo, para mí eso no es así, yo pienso de esta manera. Ese es un rebelde y no está reconociendo autoridad. Tiene complejos, tiene una amargura, está lleno de qué, de un egocentrismo tan terrible que él piensa que él todo lo sabe, que él es todo, que no hay nadie más que pueda opinar mejor que él. Se ha centrado tanto en él que se está manifestando ya aquello porque hay una amargura terrible. Y quisiera que veamos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la escritura así: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mire, Absalón era hijo del rey David, lo cual significaba que estaba bajo su autoridad. ¿Cuál era la autoridad? Su padre y como rey. Ahora, la escritura dice que en algunas áreas le servía al rey, pero a pesar de que tenía acceso a casi todo como hijo del rey, en su corazón había un deseo. ¿Cuál era el deseo? Usurpar. ¿Qué cosa? El trono de su padre y obtener el reconocimiento. Por genealogía, por descendencia, quizás lo tenía, pero este quería hacerlo a su manera y ya. Se tenía un corazón totalmente dañado. ¿Qué es lo que quería? Quería las atribuciones de David como rey tenía. Así que decidió
darse a sí mismo atributos que no le correspondían. Veamos por decirlo. Dice, ¿qué era lo que quería? Hacerse pasar por alguien con autoridad en un área que no se le había delegado. Recuerda que llegaba la gente a buscar al rey David para pedir consejo, para pedir sabiduría, para que le dé una guianza en un litigio, en algo que tenga. Y él decía, ven, se ofrecía. La gente como lo veía que era el hijo del rey, entonces, ¿usted qué puede pensar? Es un delegado y me va a ayudar, pero él lo hacía con otras intenciones. ¿Qué hacía él? Difamar la autoridad del rey. ¿Qué más hacía? Murmuraba en contra de la autoridad. Murmuraba. ¿Qué más hacía? Manipulaba las acciones de quienes necesitaban de ayuda, se acercaban a él, tomando así de sus propias decisiones. Escuche, era alguien que se aprovechó de una situación. ¿Cuál es la situación? Ser hijo del rey. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una persona cuando quiere algo de esa forma? Mire, yo creo, a criterio personal, que no está malo uno anhelar un puesto, una posición, pero si usted está en el trabajo, usted no puede hablar mal de su compañero de trabajo si los dos están en competencia, ¿para qué? Una competencia sana para tomar ese lugar. Entonces hay gente, y vulgarmente se conoce como serruchar el piso. A su amigo usted lo trata muy bien, pero a espaldas usted está que le serrucha el piso, ¿para qué? Para quitarlo de ese lugar y ubicarse. Toda persona que llega así a un cargo, en algún momento tiene una caída fatal, porque todo sale a la luz. En la iglesia, usted puede anhelar un ministerio, usted puede anhelar una posición, un liderazgo. Créame que eso no está mal, es sano aquello. ¿Cuándo se daña? Cuando usted quiere hacerlo a su manera. Todo el liderazgo y la gente que está puesta en una posición de autoridad en la iglesia ha pasado por un proceso. Y créame que lo más que nos enfocamos nosotros los pastores al momento de delegar autoridad a alguien, mire, no tenemos compromisos con nadie, somos amigos, amén, pero las cosas de Dios las hacemos respetar, no nos casamos con nadie, puede ser mi amigo, mi mejor amigo, no tengo compromisos con nadie. ¿Sabe qué? Como administradores de la obra del Señor, cogemos la escritura y el apóstol Pablo dice que hay que ser probado. ¿Y saben qué se los prueba? Se prueba en el carácter, se prueba en las decisiones. Cuando hay bastante tensión, uno como pastor está mirando a ver cómo es la reacción de él. Nosotros nos llevamos desplantes, nosotros nos llevamos decepciones, nosotros nos llevamos una serie de cosas, pero hay veces que ya estamos anticipados porque ya vemos las actitudes que se manifiestan en el pueblo. Entonces la gente quiere una posición, correcto. Pero ¿sabe quién es el que promueve? Es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos como gerentes de una empresa que lo que hacemos es luchar, ¿para qué? Para que la función de la naturaleza por la cual pastoreamos, gerenciamos, se cumpla y se manifieste. Y aquí no hay ñañerías, aquí no hay amiguitis, los amiguis, aquí no hay nada de esas cosas. Aquí lo único que hay es hacer la voluntad del Señor, crecer, madurar. Todos tenemos derecho a tantas cosas, pero cómo nosotros nos posesionamos de lo que anhelamos y deseamos es conforme dice la Escritura. Todo tiene un tiempo. Vamos a ser probados. Todos somos probados. Y aquí no hay hermano, papá, hijo, ñaño, tío, nada. Hacemos, ¿sabe por qué? Porque el compromiso como líderes y pastores es con el Señor, no es con la iglesia. A la iglesia estamos comprometidos con el Señor para servirle a la iglesia, pero no tenemos compromiso con la iglesia. ¿Para qué? Para agradar a la iglesia. Somos formadores y como formadores tenemos claro la visión de la casa. ¿Cuál es la visión de la casa? Hacer discípulos. Escuche, no estamos empeñados en ser famosos, en ser populares, en ser youtubers, en ser nada de esas cosas. ¿Qué es lo que queremos?
Lo único que queremos es que la gente conozca al Señor, que los hogares sean transformados, que cada uno entienda estas relaciones. ¿Para qué? Para vivir en paz, para que usted sea bendecido, para yo ser bendecido. Entonces, ¿qué también nosotros podemos ver? Que con esta actitud de Absalón había contaminado, se puede decir que había contaminado a su hermano Adonías. En Primera de Reyes 1, versículo 5 y versículo 6, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Parece que hay una influencia y eso es lo que usted tiene que tener cuidado, porque puede darse el caso de que usted detecte hoy que usted tiene un problema en su corazón, que usted tiene un problema de fondo en la relación con la autoridad. Si a usted no le gusta, si su jefe no le cae bien, si usted dice mi líder hace malas cosas, mi pastor hace malas cosas, usted tiene un problema que es de fondo. Y usted tiene que ir a Dios y decirle, muéstrame la raíz, porque quizás el problema usted lo puede analizar y relacionar. ¿Usted qué dice? Mi relación con mi papá nunca fue buena. Mi relación con mi mamá nunca fue buena. Quiere decir que por ahí puede empezar con un problema de fondo de qué? De que usted tiene un concepto de autoridad. Como le hicieron daño, el concepto de autoridad está en su mente, pero no es una estructura para relacionarse. La estructura del conocimiento correcto para relacionarnos está en la escritura y nosotros podemos aprender que con la sujeción y con la sumisión, ¿para qué? Para poder vivir en paz. En segundo lugar, la rebelión es el resultado de la ausencia del temor de Dios. Romanos 13:2 dice así, a quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Usted dice, yo tengo algo en mi corazón, yo le aconsejo, arregle ese problema con la autoridad. No es que a usted le cae mal su jefe y usted tiene que caerle bien. No, usted tiene que amarlo, tiene que aceptarlo con sus errores. Cuando usted aprende eso, usted está agradando a Dios. El problema es que usted no es que tiene que tener una buena relación cuando le caiga bien, no. Usted tiene que luchar contra ese sentimiento opuesto que lo quiere arrastrar a la rebelión. Y quiero irme a un punto porque no voy a terminar. Quiero hablar sobre cómo identificamos a una persona rebelde. Y aquí póngase bien, amárrese bien, acójase bien, amárrese el cinturón porque vamos a confrontarnos ahora. Llegó el momento de la confrontación. ¿Cómo identificamos a una persona rebelde? En primer lugar, no reconoce autoridad. Las palabras que se dicen. Yo no creo que el pastor o el líder o mi jefe sea la persona correcta para este trabajo. Deberían de nombrar a otra persona. ¿A usted le ha pasado que a veces quiere cambiar usted el gerente de la empresa porque dice, todo lo hace mal? Que usted quiere que lo cambien al líder porque usted dice, ese líder está mal. Ponga atención a lo que usted está pensando, porque ese puede ser un síntoma o una sintomatología de qué? De rebeldía. No reconoce autoridad. Segundo lugar, es envidioso. ¿Sabe qué dice el envidioso? Y usted ya va a pensar si usted mismo lo dijo o ha visto personas que dicen eso. Aquí hay favoritismos. Yo pudiera hacer las cosas mejor que mi líder. Eso es envidia. Y eso es un problema de rebeldía dentro de uno. ¿Sabe por qué? Porque lo que uno no acepta autoridad, uno busca cualquier excusa para irse en contra de aquello y justificar eso que está oculto dentro de uno. Tercer lugar, es ambicioso. ¿Sabe lo que dice esta persona? Si yo fuera el líder, haría las cosas muy diferentes.
¿Será, digo yo? ¿Será verdad? ¿Sabe? Mucha gente comienza, dice aquello, lo pone en un lugar y es como se dice el dicho, una escoba nueva barre bien. Al inicio todo bien, pero después comienzan a ver los problemas. Cuarto lugar, es soberbio. No le gusta que lo corrijan. No pide disculpas. No acepta dirección. ¿Sabe lo que dice? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Sabe usted? Yo me he topado en todos estos años de servicio al Señor con personas que hacen lo correcto, que trabajan lo correcto, que siempre están dispuestos, pero ¿sabe por qué lo hacen? Y me lo han confesado, me lo han dicho, porque no les gusta que lo corrijan, que le llamen la atención. O sea, es un problema. En el espíritu de humildad que todos debemos de tener, ¿sabe qué debe haber siempre? El aprender a escuchar, porque alguien le puede corregir. Aquí hay alguien que a mí me corrige en nuestra comunidad, y es una hermana de la iglesia, y yo con gusto acepto las correcciones porque en realidad yo crezco, aumento mi conocimiento, crezco, es con relación a la gesticulación o a las palabras a veces que uno dice y no concuerda. Las personas que tienen mucho concepto, mucho conocimiento, parte en el léxico, y a mí me hace bien. ¿Por qué? Porque en realidad, pastor, se equivocó, no es esa palabra la correcta para esto. Ah, gracias. Eso no me tiene por qué hacerme sentir mal, no tiene por qué llevarme a la depresión o a irme a un lado. No, gracias a Dios por esa gente que nos corrige, gracias a Dios por esa gente que nos da una exhortación, que con amor nos hace de ver, nos hace entender. Claro, nunca nos falta el imprudente, ¿no? Que lo quiere hacer quedar mal, eso tampoco nos viene al caso. Estamos hablando de la perfecta corrección como debe darse. ¿Cómo se identifica una persona rebelde? Es murmurador. Cuando se le da dirección, murmura y critica a la autoridad. ¿Sabe qué dice? El líder no está haciendo bien su trabajo. Me parece que no está haciendo bien, está quedado. Hace comparaciones, mejor es el otro hermano. Yo creo que el otro, ¿quién le pidió opinión? ¿Quién le está? No murmure, no hay que murmurar. Usted lo mejor que puede hacer es orar para que Dios le dé la capacidad al otro. ¿Sabe qué? Yo siempre digo algo. Al murmurador metámosla en esa escena para ver si hace las cosas como él mismo lo dice. Sabe que todo el que está en liderazgo vive bajo una presión, vive bajo, no es solamente que se dedica a una cosa, no es que tiene una sola función y está solo, mire, el líder o el pastor es padre, es un hijo, tiene algunas otras ocupaciones, es consejero, es un guiador, es un enseñador, es alguien que está orando, es alguien que está intercediendo, es alguien que está pidiendo al Señor, prepara enseñanzas, es una serie de cosas que más bien los escuderos verdaderos deberían de estar poniendo el hombro para ayudar. ¿Cómo es o se reconoce a una persona rebelde? Es calumniador. ¿Sabe que eso es algo terrible? Sacar una conclusión propia sin tener ninguna prueba. Yo digo, ni así pruebe ni vea, yo no tengo por qué decir nada. ¿Sabe qué dice? Yo creo que el jefe, yo creo que el líder es un pecado. Por eso, hermano. Nunca falta otro amargado por ahí al cual le comunica y los dos comienzan a hacer y el diablo, ay, mi hermano, el diablo ve eso y los toma y les daña la vida, créanme. Otra característica de una persona que no acepta autoridad es que todo lo cuestiona. ¿Sabe que nosotros, por qué a veces somos cuestionadores a la autoridad? Porque nos acostumbramos a vivir en un molde, nos acostumbramos a vivir de tal forma que creemos que esa es la manera correcta y única. Y tenemos miedo y temores a los cambios. Y cuando hay esos miedos, temores,
y viene una autoridad y hace cambios, comienza lo que es el cuestionamiento. ¿Por qué dice? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué se tienen que hacer las cosas así? Mejor sería como estamos. ¿Sabe? Ahora que están en todo esto, mi hija con lo de las clases virtuales, dividieron el grado. Para mí era un sufrimiento. Dije, Dios mío, los amigos, la relación. Y consulté al psicólogo, digo, ¿cuál será el impacto que van a tener los niños? Dijo, no, y me explicó partes técnicas y está bien. ¿Sabe qué? Ha sido benéfico, muy bueno y excelente. Hay menos niños en el aula, participan todos, les preguntan, responden, hacen sus exposiciones. 14 criaturas en la pantalla desplegados, todo, que dice que 14, 15 es pedagógicamente para poder interrelacionarse, ¿no? ¿Hubo un cambio? Sí. Y había de por medio temores. Pero una vez más comprobado que el cambio siempre es bueno, bajo la guianza del Señor. Ahora, hay otra característica, y es que no sigue órdenes. ¿Sabe lo que dice? Yo no quiero enseñar este tema, porque dentro del liderazgo puede haber algún líder que no esté de acuerdo con los superiores. ¿Sabe qué? A mí me parece que están mal. Yo no quiero seguir ese tema, yo no quiero dar ese tema, yo no quiero servir. ¿Sabe qué? Es un síntoma de rebeldía. No sigue órdenes. Otra característica, es mentiroso. Usa la mentira para excusarse. ¿Sabe qué? Yo siempre digo, lo peor que puede haber en la vida es un hombre mentiroso, una mujer mentirosa. Si yo soy un joven que estoy iniciando una relación con una joven y estoy considerándola, ¿para qué? Orando a Dios para ver si esta mujer puede llegar a ser algún momento mi esposa y esperando en Dios. Créame que si yo veo la mentira, yo digo hasta ahí nomás. Chao. Un placer conocerte. Que Dios te bendiga. La mentira es lo peor. El Señor Jesucristo dijo que el diablo es el padre de la mentira. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos de considerar bastante esto. Y usted va a darse cuenta de personas que mienten. Mienten con una facilidad, hermano, una cosa horrorosa, pero se lo ve en nuestras comunidades. Y por último, el otro síntoma de rebeldía es la hipocresía. Delante de los líderes es amable y cariñoso, pero cuando presentes siempre habla mal de ellos. ¿Usted ha visto gente así? Tenga cuidado, te pueden contaminar, te pueden dañar la vida. ¿Sabes por qué? Porque si hablan mal de otros, también van a hablar mal de ti. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cómo identificar a un rebelde? Le repito, no reconoce autoridades, es envidioso, es ambicioso, es soberbio, es murmurador, es calumniador, todo lo cuestiona, no sigue órdenes, es mentiroso y es hipócrita. Si nosotros aprendemos estos conceptos y los ponemos en práctica, no solo vamos a ser bendecidos, sino que dejaremos un legado. Recuerde que nosotros tenemos que ser los discípulos que el Señor quiere que seamos. Y si nosotros somos que vamos a formar a una generación posterior de discípulos, Padre, tú vas a formar a tus hijos. Cuando tú almuerzas, cuando tú estás en la merienda, ten mucho cuidado con lo que digas. Porque tus hijos, aunque tú son muy pequeños, ellos te están viendo y están analizando, no para juzgarte, están absorbiendo lo que tú eres. Y cuando tú vas a darte cuenta, serán unos jóvenes en potencia de lo que tú formaste. ¿Qué formaste es la pregunta? O, si tienes la oportunidad, ¿qué quieres formar? Entonces, mis amados, esta palabra es la que puedo compartir con ustedes con relación a qué,
al temor de Dios para relacionarnos con nuestras autoridades. Nuestro Dios es la máxima autoridad y Dios delega autoridades y a esas autoridades hay que sujetarnos. Recuerde, sujeción y sumisión. Analice su vida. Si dentro de lo que nosotros hemos hablado, hay ciertas cosas que están dentro de usted, usted puede ir a Dios esta mañana, en la tarde, en la noche y decirle, Señor, examina. Y si usted detecta que hay de eso, trabaje en eso, rompa estructuras, rompa esquemas. ¿Sabe qué? Haga uso de la doctrina del arrepentimiento. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Si confiesa el pecado, que es la manera correcta para limpiarnos, Dios te va a perdonar. Pero trabaje, una vez que usted detectó, yo soy mentiroso, yo soy esto, yo tengo aquello, trabaje en eso. ¿Para qué? Para que usted pueda corregir el rumbo del destino de su vida, porque con esas pisadas, créame que usted no va a una bendición, usted va a la amargura. Así que le invito a orar. Vamos a darle gracias. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, este momento. Nos permites a través de este medio, Señor, compartir una palabra. Nos permites ver, Señor amado, las cosas que a ti no te agradan y la manera de cómo podemos relacionarnos, Señor, con la autoridad, pero en el temor de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que en nuestros corazones esta palabra encuentre cabida y que esté, Señor, en nuestras mentes y en nuestros pensamientos en el transcurso de este día. Que todos aquellos que apuntaron, que tomaron anotaciones, Señor, y que van a examinar su vida, hacer una introspección acerca de lo que hay dentro de ellos, puedan ellos, mi Dios amado, Señor eterno, tener la capacidad tuya para poder cambiar y para poder, mi Dios eterno, cambiar el destino de sus vidas, que puedan convertirse en las personas influenciadoras en una generación, Señor, en donde los antivalores son los que predominan, pero en donde tus hijos se levantan a la par para dejar un legado y una huella que cambiará el destino de muchas vidas, que traerá gloria y honra a tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén y amén. Quisiera dirigirme a la pastora Angélica Fernando, a todos los pastores de nuestra nación, desearles un feliz día. En realidad son admirables, un equipo de trabajo que el Señor ha puesto en la comunidad, en un mismo sentir. Sé del valor, del esfuerzo que hacen y sé también de cómo el Señor va compensando su vida. Yo les bendigo de parte de la pastora Gina, que este día ustedes puedan disfrutarlo de gran manera y que cada uno de ustedes, pastores, puedan siempre disfrutar de la relación con sus ovejas. Bendiciones. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. De igual manera, a la distancia, un abrazo fuerte y felicitaciones. Realmente usted es una bendición también dentro de lo que hacemos Comunidad Cristiana Oasis. Así que toda la iglesia, vamos a la cuenta de 3 a decirle feliz día, Pastor César. 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias. Lo bendiga.